¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Andrés Dragón Vaca, de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura de Psicología del cuarto semestre. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son las estrategias de recuperación de información en el método de investigación cualitativa. Pero para entender esto hay que entender que la recuperación de información se necesitan estrategias, y estas se pueden dividir en primarias y en secundarias. Las primarias contienen información original no abreviada ni traducida. Esta, ¿cómo lo vamos a poder entender? Que es la información cruda, sacada de la raíz, tú saliste a buscarla, entrevista, trabajo de campo. De ahí viene la secundaria, que son obras de referencia que auxilian el proceso de investigación. Esto vamos a poner lo que es la que toma de la primaria para seguir su investigación. Gran ejemplo es cuando nos dejan a nosotros tareas de investigación acerca de un tema, vamos a buscar en investigaciones previas acerca de él. Un ejemplo sobre el psicoanálisis, vamos a ver los diferentes enfoques, que es de la información primaria que ya está, ya nosotros vamos a escudriñar para recabar esa información y seguir nuestra investigación. Y esto seguimos con para la investigación primaria tenemos que se necesita en la entrevista. Un ejemplo, ¿qué es una entrevista y cuáles son sus tipos? Pues bueno, vemos que una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito, que es a lo que uno va a buscar la información, a recabar esa información, ya sea de una entrevista estructurada, profunda o semiestructurada. Esta se da entre una o dos personas, entre dos personas a más personas la entrevista que se puede hacer. En la entrevista estructurada se sigue un guión, ya se tiene preparado lo que se va a decir, lo que se va a preguntar. La desventaja que tiene una entrevista estructurada es que es muy cerrada, no te da una gran flexibilidad a poder emplearte otros temas y escudriñar, ya que vas a un tema específico y cerrado. Tenemos la entrevista a profundidad, que esta ya es más abierta, te da más chance de ser más flexible con el entrevistado, darle más oportunidad a expandir a más en las respuestas que va a dar a las preguntas. Al entrevistado le da el chance de buscar diferentes preguntas para escudriñar más a fondo de la información que necesita, encontrar cosas nuevas o cosas que enriquezcan la información que se tiene. Tenemos también lo que se puede tomar como semiestructurada, que es una parte de toma tanto la no estructurada, la profunda, como la estructurada. Puedes tomarlo desde las preguntas abiertas, que te da la flexibilidad de ir más allá, y con la estructurada, que son cerradas, reafirmas la información que tienes de la abierta, y así es como se puede reafirmar y hasta expandir más allá, más a fondo. Ahora, yendo de esto de las entrevistas, tenemos que hay diferentes grupos, ¿no? Grupos focales de conversación y los debates. O sea, ya sabemos que es un grupo focal, ya sabemos que hay diferencia entre ellos. En el focal es medio de recolección de información. Su carácter es colectivo, que contrasta con la singularidad personal de la entrevista de profundidad, que es lo que hemos visto. Recibe su denominación de focal por lo menos de dos sentidos. Que el primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de personas, de tópicos de problemas, y el segundo es la configuración de los grupos de entrevista. Se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de investigación. Lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha característica. Por lo general son entre 6 y 8 más o menos, si no mal me equivoco. El tamaño ese es el rango que se tiene ya planteado, entre 6 y 8. Y este número de grupos se estructuran teniendo en cuenta cada uno de ellos, que constituye una unidad de análisis en sí mismos. De ahí tenemos los de conversación, que vemos que los de conversación en las comparaciones es bastante interesante, porque es un proceso más avanzado, avanza más allá del simple aporte de la información, adentrándose entonces a la identificación activa y analítica de la línea de acción, que pueden transformar situaciones de objeto de análisis, pero avanzado, a lo que vamos, todavía más hacia el establecimiento de un plan de trabajo que hagan efectivas esas acciones, y que usualmente involucran el compromiso directo de los actores. Allí participan así como los grupos sociales, que de alguna manera ellos representan. Esto es la de conversación, a diferencia del focal.
Y otro muy diferente, totalmente diferente, que es el de debate. Lo de debate es defender tu propia idea. Tú tienes una idea, es una forma de comunicación entre dos o más personas en ese grupo, y todos opinan acerca de un tema, y esa opinión que tienes personal tú la vas a defender. Tú tienes tus argumentos de que por qué tienes esa idea, por qué tienes ese punto de vista, y cada quien aparte y defiende pues cada uno sus intereses. Tenemos también otro tema interesante, que es la cartografía. Este es un concepto pues de mapa geográfico. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué se toma? Porque se toma en un sentido figurado, si lo vemos de esta forma, ya que si bien dentro de este proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la verdadera intención para poder lograr un acercamiento a la realidad social o cultural al objeto de estudio, donde se tengan claramente dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan. En fin, en cuanto a un completo de rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de análisis. Al ver entendido ahorita la cartografía es bastante interesante, en cómo se mapea, cómo se ve más a profundidad todo el terreno, si lo vemos de manera geográfica con la de la cultura, de dónde está situado y la verdadera y la realidad de las culturas. Ahora que en eso vamos a ver algo que son las observaciones, ya que estamos viendo lo del mapeo, lo de la cartografía. Vamos a ver que existen diferentes tipos de observación. Tenemos uno que es el análisis documental, es la fuente original de muchas ocasiones, el propio tema o la problema de investigación. Los documentos, fuentes pueden ser de naturaleza diversa, personales, institucionales o grupales. A través de ellos es posible capturar información muy valiosa para lograr el encuadre que hicimos ilusión en el número inmediato anterior. Y tenemos también la cuestión etnográfica, que toma su persecución y eje básico de articulación el análisis de las dimensiones culturales, simbólicas y materiales de realidad humana sometida a investigar. Los procesos etnográficos en cuestión de las siguientes: selección de proyecto, planteamiento de las preguntas de escenario al proyecto elegido, recolección de datos, elaboración de registros pertinentes, análisis de datos también, una estructura de informe, investigación o pues, etnográfica. Lo que podemos ver, tenemos la observación no participante. Esto es bastante interesante porque busca ubicarse dentro de la realidad sociocultural, o sea, se adentra muy, digamos, hundar en la cultura que la que pretende estudiar. La observación no participante permite apoyar el mapeo sin exponer al investigador de una descalificación por incompetencia en la cultura. A la caracterización de las condiciones del entorno físico y social, descripción de las interacciones entre actores y la identificación de estrategias y técnicas de interacción social. La identificación pues, de las consecuencias de diferentes comportamientos sociales observables. Ahora vamos por último, que es la observación participante, que a diferencia de la no participante, tiene una preocupación característica, que es por realizar su tarea desde adentro de las realidades humanas, que pretende abordar desde contraste con la mirada externalista. De las formas de observación no interactiva, la observación participante empleada para definir el problema de investigación con referencia a la vida cotidiana. Las personas, para definir el problema de investigación, las personas pues buscan una estrategia flexible de apertura y cierre, es decir, que puede comenzar con un problema general para definir en escenarios específicos. Ahora, haber abordado todo esto, pues queda muy claro que el simple hecho de querer buscar información no es tan sencillo. O sea, la recuperación de información se necesita una estrategia. Principalmente, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Cómo vas a buscar la información? ¿Qué necesitas? ¿Qué estrategias, qué técnicas y qué tácticas vas a implementar? Primarias, secundarias. ¿Qué método de observación vas a hacer? Vas a hacer, puede que sea un método documental, etnográfico, no participante. Tú lo vas a elegir dependiendo de la investigación que vas a optar. ¿A qué se va a desarrollar tu tema? ¿Qué necesitas? Para eso hay que investigar un poco y tener en cuenta muchos aspectos para tener validez, rigor en las respuestas, en
en la creación del conocimiento de la que vamos a estar. Muchas gracias.